Aleluya. Alabado sea mi Señor. Saludos mis hermanos, Iglesia del Señor. Les invito a que vayan conmigo, me acompañen a Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Doy gracias al Señor por este sentir, este deseo que ha puesto en mi corazón para disponerme y prepararme para que Él en su amor y misericordia tome esta vasija y así poder ser edificados todos. Primeramente la palabra en mí, para que esta también haga lo que debe de hacer y hace cuando sale con poder. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Vamos a orar, gloria a Dios, para que Él sea ministrando conforme a su voluntad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, me acerco a ti una vez más, dándote las gracias, Señor, por este día. Dándote las gracias, Dios, por las fuerzas, por la salud, por este sentir, Dios, que solo tú es el que lo colocas y el que permites, Dios, que mi vida esté en tus benditas manos. Padre, me presento una vez más, reconociendo siempre mis errores, todos mis pecados, pero vengo a ti, Dios, en esta tarde, para que tomes control de mi vida, de mis pensamientos, de todo mi ser, de todo este alrededor, de este recinto, de esta casa, Señor, tanto física como espiritual, y que seas tú hablando primeramente a mi vida, y así, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tomando control de todos los vientos, de todos los aires, llevando esta palabra para que muchas vidas, aún tu pueblo, Señor, sea restaurado y avance, Señor, a la conquista, a esa meta, para un día estar junto a ti, Padre. En el nombre de Jesús reprendo toda obra y todo plan de las tinieblas, Señor, que quieran interponerse primeramente en mis pensamientos, en mi vida, Señor. Que me des libertad, Espíritu Santo, para que esta palabra fluya en todos los corazones y en todas las almas, las vidas, Dios, donde quiera que llegue. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor. Amén y amén.
Tema: en Cristo hay libertad. Y este tema va acorde con lo que pues se ha leído de la parte de la Escritura. Es una cita donde Dios desde hace unos días me llevó a que preparara este pensamiento, primeramente con la ayuda de Él, porque sin Dios nada podemos hacer. Libertad. En Cristo hay libertad. Es mucho lo que el mundo habla de libertad y se proclama mucha libertad, pero ¿de cuál libertad habla el mundo? Y vemos, es la libertad tal vez de, bueno, hoy 20 de julio se habla de la independencia de Colombia, donde se hizo esa libertad. Esa es una libertad literalmente humana. Y así podemos ver en muchos países la libertad de una nación que tiene subyugada a otra, y vienen esas revoluciones y hay esa libertad, esas independencias de las distintas naciones, y eso pues digamos que está bien, pero tal vez usted y yo nos preguntaremos ¿por qué una nación quiere tener esclavizada a otra? Por el poder, por muchos intereses, porque quiere mandar sobre otras naciones, sobre otras tierras, y así hacerse notar ante las demás. Y vemos a través de toda la existencia de la humanidad que nos habla de todos los imperios que hubieron antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes los conocen, saben, podemos hablar de algunos: el imperio persa, el babilónico, bueno, muchos. Y aún todavía, ahora pues no son así imperios, se llaman de otra forma, pero de igual manera no quieren dar el brazo a torcer, siempre sentirse los unos más poderosos que los otros, someter la nación con más poder, más grande, someter a la otra pequeña. Y por ahí dicen que el pez grande se come al pequeño, y esto es real, lo vemos a cada momento y a cada instante. Eso es así, porque el hombre siempre ha querido mandar sobre el hombre, someter tal vez allá a los más débiles,
esos pueblos, esas naciones que no han tenido un desarrollo como esas otras. Entonces vienen estos grandes y los conquistan y los someten y se llevan muchas cosas valiosas, tesoros, y siguen explotando esa nación. Aquí Colombia fue un país que fue explotado. ¿Y por quién? Por los españoles. Es la verdad. Los colombianos sabemos toda la historia de Cristóbal Colón y de todo eso, que vino, lo conquistó, lo colonizó y se llevó todo ese oro, todo lo que encontró. Pero a pesar de eso, Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno. Aleluya. Y Colombia se ha mantenido a flote. Colombia es un país muy rico, a pesar de todas las cosas que han habido desde la colonización hasta ahora: guerras, narcotráfico, droga, etcétera, etcétera. Pero Colombia ha estado ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido. Gloria al Señor. Pero ¿a dónde quiero llegar? El hombre quiere ser libre y habla de una libertad, pero sin la ayuda de Dios nada puede hacer, porque nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Esa libertad tan anhelada que desea el hombre y que camina en ella, se mueve en ella de acuerdo a sus pensamientos y a sus deseos, que sin Dios es una libertad efímera. Sin embargo, el pecado lleva al hombre a someterlo, a vivir de esa forma, creyendo que vive la vida, que goza la vida en todas las distintas clases de vida, apartado de Dios. Y dice que eso sí es vivir, que eso sí es verdaderamente gozarse en este mundo, y toma sus decisiones conforme a los deseos que le presenta su naturaleza, que lo lleva esclavo. ¿Y a dónde lo lleva? Pues vemos, ese es lo que presenta el mundo todos los días, pecados que desagradan a los ojos de Dios. Pero ¿dónde está su pensamiento? Su pensamiento está en eso. Y vuelvo y repito, vivir la vida, ese es su afán, su pensamiento, de trabajar, sí, de trabajar, pero así como trabaja, despilfarra todo. Sin embargo, Dios es tan bueno y misericordioso, porque así es Dios, que lo deja y espera que un día se vuelva a Él, que salga de todo eso, de todas esas aberraciones que lo llevan a la muerte, porque esa es la vida que está viviendo.
lo tiene ahí esclavo, lo lleva como el buey al matadero. El buey, el toro, lo engordan en buenos pastos, en buenos prados, pero no sabe cuál es el final. Él no sabe cuál es el final, el buey, el toro, que después lo van a matar. Y de ahí, lógico, pues porque a quien no le gusta la carne de res. Eso hablamos del toro. Pero el ser humano sabe que en medio de toda su ceguedad, cerrado de mente, pero allá en lo más profundo, sabe que no es bueno. ¿Y por qué lo hace sabiendo que no es bueno? Sencillamente porque está atado al lazo de Satanás, cautivo a su voluntad. Dice que no lo hace, que no lo va a hacer. Y de pronto se arrepiente y todas esas cosas. Sí, pero va esclavo otra vez. En medio de su esclavitud, en lo más profundo, el demonio no ha podido destruir ese sentir, eso más mínimo de el temor a Dios. Y es ese puntico que Dios usa a través de Cristo cuando una palabra llega a esa persona, el Espíritu Santo lo toma, esa alma está contrita y vuelve los ojos a Dios, vuelve así y reacciona, pero solamente con la ayuda de Dios a través de Cristo. No puede liberarse por sus fuerzas. El mundo, la humanidad, busca la libertad por sus propias fuerzas, a través de ritos y a través de todas sus cosas que creen que pueden llegar a Dios, pero no se puede llegar a Dios. A la manera del hombre, del ser humano, no se puede llegar a Dios, porque el pecado es tan avasallante que no deja ser libertado al hombre, a la persona. Sin embargo, pues esa reacción vive todos los días en el hombre. La vergüenza del pecado está a flote siempre, en su cara, en su camino. Y vemos por los tiempos cómo el pecado toma siempre la delantera del hombre. Es ahí cuando se vuelve esa persona que ya está hastiada de pecado, de hacer tantas cosas, se vuelve a Cristo y Cristo le da la verdadera libertad. Porque por más que se quiera escapar, no es posible. No es posible. Y vemos tantas consecuencias del pecado: destrucción, divorcios, separaciones, porque eso es lo que acarrea. Destrucción de sí mismo. Se hace daño a sí mismo, porque
lo que se está sembrando para la carne, se está sembrando para muerte, para destrucción total. Y sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, le presenta cosas bonitas, cosas despampanantes, que es lo último. Si el pecado fuera así, ¿por qué muchas personas cuando van a hacer actos impuros, llámese infidelidad, llámese, bueno, distintas clases, homosexualismo, etcétera, todas esas cosas, ¿por qué van ocultos? ¿Por qué se preocupan de que no los descubran? Porque en medio de todo, en lo profundo de su alma, de su ser, sabe que eso es malo, sabe que se va a destruir él mismo, se está haciendo daño él mismo, va a dañar tal vez un hogar, una esposa, una familia, porque si no fuera así, pues habría libertad. ¿Por qué tiene que esconderse el hombre o una mujer que vaya ya a hacer actos impuros con la persona que no es su pareja? Porque en su interior sabe que está haciendo mal, que no debe obrar así. Porque si hablamos de la pareja, hizo un pacto delante de Dios de ser fiel en todo, en las buenas, en las malas, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. Y ese pacto no es un pacto ante el hombre, es un pacto ante Dios. Pero una persona sin una intervención de Dios a través de Cristo, pues lo hace. Y de ahí hay muchas cosas que provienen de esto, las consecuencias, separaciones, divorcios, y se casan y vuelven y se casan y así sucesivamente. Pero, abro paréntesis, no es el tema, el divorcio no es aprobado por Dios. No es aprobado, porque el divorcio es separación. Pero bueno, de esto se hablará en otro tema, cierro paréntesis. La verdadera libertad solo la encontramos en Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Sin la intervención del Señor no hay libertad. ¿Cómo puedo vivir en libertad? Que me lleve preso el pecado, que yo haga el esfuerzo, la promesa de no hacerlo, y después vuelvo y lo hago, porque no hay libertad. Entonces, Dios sabía lo que debía de hacer y Él siempre lo ha sabido, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipotente, infinito, eterno, inmutable, bueno, muchísimas características, el Padre perfecto, todopoderoso. San Juan 3:16 dice claramente, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿a quién? A Jesucristo, para que todos que en Él crean, pues, y lo acepten, pues Él los hace libres. Él murió por todos,
por todos. Solamente Él podía hacer ese sacrificio. Y era necesario de que Cristo hiciera ese sacrificio. De lo contrario, primeramente, yo no estaría aquí, disponiéndome en las manos del Dios Todopoderoso para predicar su palabra. No. Estaríamos allá, digámoslo así, en ese tiempo de la ley, aunque en la ley habían sus estatutos, sus mandamientos y ordenanzas, cómo debía de comportarse el pueblo. Pero ahora, gracias a Dios, qué bendición haber llegado en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en que ya hemos sido libertados. Ya no somos esas personas que estamos presos, porque hay personas que están presas en las cárceles, pero hay otras personas presas, atadas, de las cuales ya hablé, al pecado, de muchas cosas. Pero muchas personas de esas que están presas en las cárceles son libres y están siendo libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, porque llega la palabra de Dios. Llega este alimento, la Santa Escritura, y hay esa libertad. Y esos que el Espíritu Santo obra en ellos, comienzan lo mismo a llevar ese alimento santo, puro, a otras vidas. El mundo se mueve en muchas cosas, pero Dios nos ha puesto a nosotros para que esta palabra fluya, la suelte usted. A algunos les cae mal, a otros, gloria al Señor, qué bueno que reciben esa palabra y su alma se estremece, porque donde llega Cristo hay libertad. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo transforma, cambia y entrega esa vida, rinde esa vida al Señor, y reconocen su vida pecaminosa que vienen viviendo, y se entregan al Señor, se despojan de todo pecado, de todo peso que no los dejaba ver la verdad, que los mantenía ciegos, porque el pecado eso es lo que hace, mantener ciega a la persona, atada totalmente la persona. Y el demonio feliz los lleva ahí, porque a él le conviene tenerlos ahí de cabeza, tener al hombre ahí subyugado, esclavo. Y el mundo camina en eso, en una esclavitud terrible de pecado. Pero cuando llega Cristo, llega la libertad, llega la vida, llega el cambio, llega la transformación. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque se puede ver, se reacciona de que el camino por donde se va es un camino
que no lleva a la vida eterna, sino a la muerte. Y que es aquí, el momento, es hoy, no es mañana, de arrepentirse, de venir a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, me entrego a ti, lávame con tu sangre, Señor, límpiame de toda maldad y de toda iniquidad. Yo quiero ser tuyo, Señor, quiero que tú habites en mí. Y el Señor eso es lo que está esperando. Gloria al Señor, porque ahí es donde entra Cristo y no hay nada. No hay principados, no hay gobernadores, no hay brujería, no hay hechicería, no hay macanda, no hay nada que pueda detener a Cristo el Salvador. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario y nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Ese es el Señor. Los cementerios están llenos de gentes importantes, presidentes, poetas, etcétera, etcétera. Esas tumbas están llenas. Pero hay una tumba que está vacía. Solamente la tumba de Jesucristo, que venció la muerte, los principados, despojó a todos los gobernadores de las tinieblas, a Satanás, le quitó las llaves, porque Satanás tenía las llaves de toda la humanidad, y dice que las exhibió públicamente. Dijo: ahora las tengo yo. Todo el que quiera venir a mí es libre. Encuentra esa libertad que ha venido buscando. La humanidad ha venido buscando la libertad por siempre, por los siglos de los siglos, lo que conocemos nosotros de historia. Pero la pregunta es: ¿la ha encontrado? ¿La va a encontrar por sus fuerzas? No. Es sencillo. Les tengo esa noticia, esa palabra. Nunca el hombre alcanzará la verdadera libertad por sus propias fuerzas. Así tenga las armas más sofisticadas y los cohetes y etcétera, etcétera. Pero no, esa no es la libertad. Eso es muerte, eso es violencia, querer someter el hombre a otro hombre. Pero ustedes imagínense, mis amigos, hermanos, pueblo de Dios, que todos clamáramos a Dios, le diéramos entrada al Señor, pues sucederían cosas maravillosas, porque es que donde colocamos a Cristo, a Dios, en primer lugar, van a suceder cosas que usted ni yo nos hemos imaginado, que tal vez vemos cerrado, que no podemos entrar, que es imposible penetrar. Pero cuando Dios llega se abre todo. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso, pero a mí sí me ha pasado. Que estoy viendo de pronto cosas muy difíciles, imposibles. Pero voy al Señor y le digo: Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Pero tal vez, Señor, me he cerrado ahorita en este momento en mis pensamientos y yo te necesito a ti. Y Dios dice: eso era lo que estaba esperando, que usted me dijera esas palabras. Y viene con esa intervención y hace cosas maravillosas, hace cosas majestuosas
que cambian totalmente todo el panorama. Todo lo que yo veía se abre, porque cambia todas las cosas. Lo de arriba viene para abajo y lo de abajo para arriba. Es un cambio totalmente. Y entonces me dice Dios: hijo mío, ahí tienes, vea, lo que usted veía difícil, ahí está, ¿cómo le parece? Y yo me he gozado porque siento esa libertad. Es ahí donde uno dice: de verdad, Dios, ¿cómo eres de bueno? Que a pesar de toda mi desobediencia y mi pecado y las cosas que hay en uno, porque a veces esta naturaleza como que se rebota y uno trata como de enceguecerse, pero el Señor sabe, porque Él estuvo en esta naturaleza, y dice: necesita ayuda a mi hijo, voy a hacerlo reaccionar, que yo estoy a su lado, para que vuelva verdaderamente en sí y vea que me tiene a mí, que yo lo llevo en su mano, que su vida está guardada en mí. Aleluya. Entonces, ¿cómo sería que el mundo entero colocara los ojos en el Señor? Desde el pueblo allá de la clase baja hasta la clase alta, los gobernadores, los presidentes. Pues este mundo sería un paraíso. Pero ustedes dirán: no, hermano Henry, no puede ser. Sí, no puede ser, no es así, porque el hombre cayó en pecado. Y cuando cayó en pecado, pues ¿qué sucedió? Quedó esclavo. ¿De quién? Pues de Satanás, que hace nochas y panochas con el hombre y le hace creer que todo va bien, que todo está bien, que si no pudo vivir con esa persona, puede irse con otra, y así sucesivamente. Y entonces a esa persona, pues la palabra de Dios le va a caer mal. No la recibe, porque le fastidia. Pero cuando el Señor llega a una vida que está sometida al pecado terriblemente, y Él afina sus oídos, porque Dios le ha estado ahí hablando cada rato, hablando, pero al fin afina sus oídos, porque tal vez en ese momento su vida está muy mal, afina sus oídos, y es ahí cuando Dios aprovecha, Cristo aprovecha, el Espíritu Santo viene, y entonces sucede esa libertad. Esa palabra lo hizo volver en sí. Y si esta palabra es para usted, hermano, recíbala, amigo. Reciba la iglesia del Señor. Porque la palabra es la que cambia, la que transforma, la que da vida, la que restaura para ir en avance, para ir de gloria en gloria, caminando a la meta, cuidando esta salvación tan grande hasta el final. Lo que ha llegado a su vida, agárrelo. Y nosotros cuidemos esta salvación, esa vida que el Señor nos ha dado. Abracemos a Cristo y no lo dejemos ir. Vistámonos como hombres de Dios, cada día más, santificándonos, purificándonos, siendo fieles, siendo obedientes delante de Dios. No nos quitemos la vestidura. Por ahí decía un predicador que me gustó esa palabra.
Si la chaqueta es para usted, que está saliendo, está volando esa chaqueta, pero usted sintió que es para usted, que le está exhortando Dios a través del Espíritu Santo, pues tome esa chaqueta y póngasela. Póngasela. No se la quite. Diga, esta es para mí. Esta chaqueta es para mí. Este saco es para mí. Esta palabra es para mí. Y hoy la recibo. No se sienta mal. Porque si usted no la recibe y al contrario endurece su corazón, lamentablemente, qué tristeza. Pero Cristo pasó por su puerta, escuchó palabra. No vaya a suceder como allá el rico y Lázaro. Lázaro llegó al seno de Abraham, murió, y el rico también murió. Pero ¿dónde despertó el rico? En el tormento. Y levantó los ojos allá y vio a Lázaro. Y Abraham le dijo, este ahora es consolado, usted es atormentado. Pero ¿qué le dijo el rico? A lo último, deja que de aquí alguno vaya y le diga allá a los profetas, a los predicadores, a Moisés, que se arrepienta, que esto es real, que esto no es cuento, porque es que el mundo cree que esto es cuento, que nosotros somos locos, que nosotros nos estamos inventando todas estas cosas para cansarlos, para aburrirlos, para fastidiarlos, porque es que la persona que no quiere recibir la palabra, que no quiere cambiar, pues le fastidia la palabra de Dios. Y entonces ellos nos hacen a nosotros como sus enemigos, que estamos metiéndonos en lo que no nos, bueno, no puedo decir esta palabra, en lo que no nos interesa. No, Dios, gracias a Dios que tenemos un Dios que es amor y que Él es tan Señor de señores que nos ha dejado el libre albedrío. El libre albedrío para que lo recibamos o no lo recibamos. Nos pongamos el saco o no nos lo pongamos. ¿Cuál saco? El saco, el ejemplo del predicador que le digo. ¿Sí? O mejor decirlo, para que recibamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos caminar totalmente diferente al mundo. Así nos juzguen, así nos critiquen, así nos persigan. Si a usted no lo persiguen, no lo juzgan, no lo critican, es porque es del mundo. Porque ¿cómo va a perseguir el mundo al mismo mundo? Como dijo allá en la palabra. Cuando Pablo y todos esos hombres hacían milagros, y uno salió y le dijo, fuera, en el nombre de lo que predica un tal Pablo, de un tal Jesús. Y ese demonio se rebotó y dijo, pues a Pablo conozco y a Jesús también, pero ustedes, les dijo, ustedes son unos demonios también, son lo mismo. ¿Cómo predican a Cristo si ustedes no tienen nada de Cristo? Y eso está sucediendo en muchas partes a nivel mundial. Se predica de Cristo, pero ¿hay algo de Cristo? Pues cada cual sabemos. Pero que Dios nos guarde de que seamos diferentes. Esa libertad verdadera que Cristo operó en nosotros, operó en mí, está operando en usted, amigo, en usted, iglesia del Señor, en el mundo entero, a todos los que afinan el oído, no se fastidian por la palabra de Dios. Al contrario, dice, eso es para mí, eso es para mí, y la recibo. Y viene el Señor y opera esa
verdadera libertad, porque en Cristo solamente hay libertad. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Oh Dios, qué bueno eres, Señor. Grande eres, oh mi Cristo. Poderoso eres, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado la libertad. Solamente en ti, mi Jesús, hay libertad. No, nadie más la puede dar. Nadie, Señor. Mi alma está agradecida, Señor. Obra a la distancia en muchas vidas, Señor, que necesitan esa libertad verdaderamente para poder caminar, para poder ver, para poder ir a la conquista, Señor, y que esa palabra tuya, Señor, llegue al corazón y puedan decir: en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre. Aleluya. Bendiciones, mis amados amigos y hermanos en el mundo entero. Los amo y doy gracias a Dios por darme las fuerzas, la sabiduría, el discernimiento y todo para seguir llevando las buenas nuevas. Y le pido a Dios que les dé salud, que los bendiga a todos ustedes, a todos donde quiera que estén, que sea alcanzándolos esa obra única, majestuosa y poderosa que solo Cristo la podía hacer. La verdadera libertad para su vida, para su alma, y un día estar con el Padre en su presencia. Dios les bendiga.